y Personas Mayores, organizado por el Programa Conocimiento e Investigación en Personas Mayores, CIPEM, una iniciativa conjunta de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y la Caja de Compensación Los Héroes. En esta oportunidad la transmisión la realizamos a través de MOL TV, por lo que saludamos a quienes nos están acompañando a través de Zoom, por nuestro streaming UDD TV y también por EMOL TV. Como indicación general, quienes están por Zoom pueden hacer sus preguntas pinchando el botón Preguntas y Respuestas. Para dar inicio, dejo con ustedes a Alejandro Muñoz, gerente general de la Caja de Compensación Los Héroes. Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de Caja Los Héroes, quiero darles la bienvenida a este conversatorio del programa Conocimiento e Investigación en Personas Mayores CIPEM, que en esta oportunidad está relacionado con la digitalización en las personas mayores en nuestro país. También quiero agradecer muy especialmente la presencia de quienes nos acompañan hoy. El excelentísimo embajador de Japón en Chile, señor Kazuhisa Chibuya, el honorable senador señor Guido Girardi, presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, y la vicepresidenta de Travesía 100, nuestra querida Jimena Bogavir, quien además ha colaborado junto a Caja Los Héroes en la realización de talleres de digitalización a personas mayores para nuestros afiliados pensionados. CIPEM es una iniciativa que desde el año 2018 llevamos a cabo en conjunto con la Universidad del Desarrollo y su Facultad de Gobierno, cuyo objetivo es realizar estudios y generar información que aporte a la discusión y el desarrollo de las políticas públicas y proyectos asociados a mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas mayores. En Los Héroes también somos la principal caja de compensación en adultos mayores y una de las instituciones de servicio que más se relaciona con ellos en nuestro país, razón por la cual nos sentimos fuertemente comprometidos con ellos. En este mes del adulto mayor, la Organización de las Naciones Unidas destacó como tema principal la equidad digital para todas las edades, resaltando la necesidad de que las personas mayores tengan acceso y una participación significativa en el mundo digital. En este contexto, y también agravado por la actual pandemia, CIPEM presenta su nuevo estudio, Uso de Internet en Personas Mayores, donde analizaremos el acercamiento de las personas mayores a las herramientas digitales y el uso de redes sociales y las buenas prácticas internacionales y las políticas públicas dirigidas a este objetivo. Este material será entregado y enviado a las autoridades y entidades relacionadas al adulto mayor, además de ser publicado en el sitio web cipem.cl. Estamos seguros de su aporte para el conocimiento y desarrollo positivo de este segmento, el cual apreciamos y apoyamos para seguir construyendo el Chile que queremos. Ahora los dejo con una interesantísima conversación. Muchas gracias. Para continuar, el director de investigación de la Facultad de Gobierno y de CIPEM, Mauricio Pablaza, presentará algunos de los resultados del estudio Uso del Internet en las personas mayores. Muchas gracias por la presentación, bienvenidos todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Pablaza, director de investigación y director académico de CIPEM. Lo que les quería presentar hoy día tiene que ver con nuestra temática que estamos analizando para los adultos mayores y su rol en la sociedad. Sin embargo, quería recordar algo que hemos estado trabajando durante los últimos 2 años, como mencionaba. Esto no es un trabajo único, sino que corresponde a un trabajo de largo plazo que ya lleva 2 publicaciones y que trata de impactar, de cierta medida, las políticas públicas. Estas 2 publicaciones han derivado en programas, ya sea a partir de la Caja o a partir de instituciones públicas, en las cuales logramos conectar, reconocer las necesidades y de alguna manera proponer alguna solución o trabajo concreto. En la página web que está abajo de las fotos, ustedes pueden encontrar estos reportes y todos los reportes que estamos realizando. Sin embargo, el tema de hoy día tiene que ver con un proceso que nos fue bastante interesante y que les queremos compartir. Primer punto es el punto que muchas veces hemos mencionado y es darle un valor, darle una conciencia de qué está pasando con los adultos mayores. Las estimaciones del INE nos cuentan de que al año 2021 hay 3.4 millones de adultos mayores en Chile, correspondientes al 17% de la población. Se estima que para el 2050 este nuevo número va a llegar a 6.9 millones. Casi 1 de cada 3 personas va a ser adulto mayor en ese periodo, lo cual genera muchas necesidades y características distintas a las cuales hemos estado enfocando al día de hoy las políticas públicas. Pero esto también se mezcla
con una situación particular que se ha dado durante el último año. Durante el último año hemos estado, o los últimos 2 años, hemos estado en un proceso en la expansión de la epidemia, donde hemos visto casi 116.000 personas mayores infectadas durante 2020, más de 150.000 en el 2021, y con procesos que derivaron en distintas políticas que limitaron en cierta manera la interacción de estos adultos mayores con el resto de la población. Cuando uno analiza a nivel comunal, se da cuenta que 14 comunas tuvieron más de 200 días en cuarentena desde el inicio del paso a paso. Si uno analiza las comunas que tuvieron más de 100 días, esto sube casi a 150 comunas, lo cual genera necesidades distintas a las que estábamos acostumbrados y algunas de las cuales queremos rescatar en este caso. ¿Cuál fue el objetivo de este trabajo? Es primero tratar de recolectar información, recoger toda la información y sistematizar la información disponible en distintas fuentes de análisis y fuentes de datos públicas y algunas privadas. Sin embargo, lo que les quiero presentar hoy día específicamente es el aporte adicional que hemos hecho como CIPEM y que consta de 2 características especiales. Una es el análisis de encuesta a partir del panel ciudadano, donde se realizó un levantamiento de 1.041 personas mayores, algunas entrevistas en profundidad a estos adultos mayores para entender de boca de esas mismas personas la realidad y cómo perciben esta situación, y una pequeña recolección de buenas prácticas que les queríamos compartir. ¿Qué sabemos o cuál era la información disponible hasta este momento? Sabemos que Chile ha tenido un explosivo aumento en el número de conexiones móviles, tanto residenciales como móviles. En general, cuando uno analiza los datos del 2015 al 2020, nos damos cuenta que el número de conexiones móviles se duplicó en Chile, pasando de 10 millones a 20 millones. Al mismo tiempo, cuando vamos a reconocer cómo esto influye en los adultos mayores específicamente, vemos distintas fuentes de información que nos relatan lo que está sucediendo. En la encuesta nacional de uso del tiempo del 2015, el 16% de la población adulto mayor utilizaba al menos una vez al día algún tipo de servicio de Internet. La CACEN del 2017 nos muestra un salto gigantesco en un periodo, y una encuesta reciente revela que el 90% de los adultos mayores tiene un uso habitual de Internet. Es un salto que en muchos casos, de no mediar la pandemia, hubiera demorado bastante más. Los primeros resultados que nos indican nuestras encuestas nos dice que el 94.4% de las personas mayores aumenta su uso de Internet durante el 2021, lo cual parece ser bastante consistente con lo que les he mencionado. Cuando vamos y profundizamos un poco más allá, nos damos cuenta que para el 81.4% de estos adultos mayores consideran de que el Internet tiene una importancia bastante alta, sobre 7. Y esto está ratificado por nuestro análisis cualitativo. Cuando reconocemos la voz de los adultos mayores, nos damos cuenta de que en muchos casos este incremento en la importancia o esta gran importancia a este proceso de digitalización está relacionado por una serie de fenómenos, como compartir con otros, como ser parte de un sistema más global. Otra de las preguntas que realizamos era, ¿cuál es el principal uso? Y nos encontramos con varias respuestas. En general, las más comunes, las que están en naranjo, nos muestran que las principales razones para utilizar Internet son comunicarse, hacer trámites en línea, informarse y entretención, siendo la primera la más relevante por lejos en cualquier análisis. Nuestro análisis cualitativo, que está a la derecha, es una pequeña referencia a una de nuestras entrevistadas, una mujer mayor de 68 años, en la cual reconoce y verbaliza este fenómeno. Pero al mismo tiempo nos genera algunos desafíos, como el siguiente. Cuando vemos el uso de la telemedicina en este grupo etario, aún sigue siendo menor a pesar de las facilidades de disponibilidad que existió durante el periodo. Más que verlo como un problema, nosotros queremos verlo como una oportunidad para poder integrar a este grupo humano a el uso de tecnologías, no solo para la comunicación o los trámites, sino que también para cosas que afectan directamente su salud, como esta. Cuando fuimos un poco más allá y exploramos cuáles son las aplicaciones más populares, las diferencias no son muy grandes con respecto al resto de la población. WhatsApp
consistente con el tema de la comunicación, Facebook y YouTube, son las plataformas que están siendo utilizadas más fuertemente con los adultos mayores. También otro caso que nos verbalizaba el fenómeno, los adultos mayores reconocen de que Instagram, Facebook y YouTube son cosas nuevas y que les cuesta un principio enchufarse, como dice la cita textual, pero que con el tiempo reconocen que tienen un factor muy relevante en su calidad de vida. Más allá de eso, cuando profundizamos un poco más en algunas de las preguntas, nos dábamos cuenta de que el 79% de las personas mayores ha realizado algún trámite. En general, cuando explorábamos ese restante 21%, nos dábamos cuenta qué es lo que está faltando, cuáles son las limitaciones que estos adultos mayores que no están utilizando estas herramientas tecnológicas son importantes para ellos. En general, quizás la más importante es no le da confianza. El segundo tiene que ver con una falta de conocimiento acerca de los procesos. Y una tercera es una opción personal de que prefieren actuar directamente con el individuo al cual están tratando de comprar o vender algún producto. En general, cuando vemos quién trata de solventar o ayudar en ese proceso, nos damos cuenta de que un gran porcentaje de la población sí tiene ayuda. El 76% de la población adulto mayor menciona que tiene algún tipo de ayuda para manejar el proceso de Internet. Generalmente, esta ayuda proviene de familia. El 65.7% de esta población que dice tener algún tipo de ayuda, encuentra esa ayuda en la familia. E incluso una de nuestras entrevistadas nos mencionaba de que a pesar de que tenía esta ayuda de estas familias, ella reconocía que los mismos sistemas muchas veces proveen de mecanismos para ayudar y facilitar esa búsqueda o esa tarea que estaban encomendados a hacer. Y quizás una de las herramientas más importantes, cuando veíamos si las personas están interesadas en aprender más, nos dábamos cuenta que un gran porcentaje, la mayor parte de la población, quiere aprender más. Siente, y esto se deriva de la entrevista, al principio sienten temor de equivocarse, pero en la medida que van aprendiendo, este proceso hace que este miedo, este temor que mencionábamos anteriormente, sea menor. Cuando veíamos posteriormente las buenas prácticas, recogimos algunas buenas prácticas que están en Chile actualmente funcionando. Algunas de ellas es, por ejemplo, el adulto digital de Sense, que provee capacitación digital. Está el INJU, especialmente en la región de los lagos, donde conecta a jóvenes con adultos mayores para facilitar el proceso. Y está también una opción llamada Héroe Conectado de la Caja Los Héroes, en la cual nos permite tener talleres dirigidos a los afiliados que les permita poder entender este proceso y ser parte de este proceso. Adicionalmente, la sociedad civil también ha tenido un rol relevante, por ejemplo, el programa Travesía 100, que a través de instrumentos, documentos, genera información para esta capacitación. En términos internacionales, a propósito, excluí Japón, ya que tenemos el embajador con nosotros, pero quiero mencionar solo 3 casos. Por ejemplo, voy a partir con el caso de Buenos Aires, en los cuales ellos diseñaron una plataforma web diseñada especialmente para adultos mayores, con iconos más grandes, con información directa y que permite entrar al sistema, al mismo sistema que entra un individuo, el resto de la población, pero con ciertas facilidades para este proceso. En el gobierno de Seúl también se diseñaron algunas herramientas tecnológicas para hacer seguimiento a los adultos mayores, como por ejemplo prevención de caídas mediante relojes con giroscopio o algún tipo de sistema tecnológico. En China, el gobierno ha promovido de que casi todas las plataformas tengan alguna interfaz de usuario y funcionalidad especialmente dedicada para los adultos mayores, no obligándolas a usarlos, pero dando la alternativa para que. Y quizás la más interesante de algunas empresas, está la posibilidad de que los adultos mayores compren cosas, pero con cargo a los hijos. Así que ahí me toca responsabilidad también como hijo. Y quería terminar principalmente con una de las frases que nos mencionaba un hombre de 68 años de San Antonio. En general, cuando nosotros analizamos
este tipo de fenómenos nos quedamos muchas veces con las cifras y nos olvidamos de las voces de estas personas. Y por eso quería rescatar esta última voz, para que podamos entender desde su propia voz qué es lo que está pasando. Al final, a lo mejor nos vamos a transformar en inútiles si no ingresamos a esta nueva parte de nuestras vidas. Hay un reconocimiento que este proceso es importante. Y también hay un reconocimiento de que este proceso ha sido rápido y que necesita no solo la cooperación desde el sector público, sino que desde la cooperación público-privada. Muchas gracias y espero que tengan una muy buena conversación. Muchas gracias, Mauricio. Para profundizar en el tema de digitalización y personas mayores, a continuación daremos paso al panel de conversación que será moderado por el decano de la Facultad de Gobierno, señor Eugenio Guzmán. Como ven en sus pantallas, hoy nos acompaña el senador y presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, señor Guido Girardi, el embajador de Japón en Chile, señor Kazuhisa Shibuya, y la señora Jimena Bogavir, socia y vicepresidenta de Travesía 100. Los invito a prender sus cámaras y micrófonos para poder iniciar el conversatorio. Bien. Antes que darle la palabra a nuestros invitados, quiero agradecerles porque por varios motivos. Uno, y aquí hablo o recalco las palabras ya mencionadas por Alejandro, es un honor para nosotros poder contar con el senador Girardi. Él ha sido un gran promotor de la pregunta, la pregunta que relaciona tecnología y futuro. Él es el creador, el fundador del Congreso del Futuro, y ha tenido una trayectoria extraordinaria y brillante en ese sentido, así que no cabe duda que para nosotros es un honor poder contar con él, ¿no? Segundo, poder contar, ¿no es cierto?, con el embajador Shibuya, porque Japón es un ejemplo en muchos sentidos, y podremos tener la oportunidad de preguntarle, escuchar sus palabras de esta cultura, si podemos llamarlo así, de preocupación por los adultos mayores, y que no solamente responde a un fenómeno demográfico. Y en tercer lugar, con una invitada de la casa prácticamente, no prácticamente, que es Jimena Bogavir, que ha estado en otras conferencias nuestras, y las iniciativas que ella ha llevado a cabo, y que esperemos que nos cuente un poco más al respecto. Sin más, me gustaría entonces dejar con ustedes, en primer lugar, al embajador. Embajador, por favor, adelante. Tengo entendido que usted tiene una presentación, así que lo dejamos que inicie este conversatorio, para después, ¿no es cierto?, darle la palabra a nuestros siguientes invitados. Adelante, por favor. Okay, gracias. Como embajador del Japón, es un honor para mí poder participar en este simposio. Gracias por la invitación. En Japón, a la disminución de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población también son problemas sociales muy serios. De hecho, la tasa de envejecimiento en Japón es de 29% aproximadamente, mientras que en Chile es de cerca de 18%. Actualmente, Chile está viviendo la misma situación que Japón pasó hace 20 años. Por lo que el contexto presente de Japón muestra lo que Chile viviría en 20 años más, y puede servir como referencia. A fines del año pasado, se aprobó la resolución, la década del envejecimiento saludable, que Japón y Chile presentaron en conjunto en la sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU. En esta materia, ambos países están liderando juntos a nivel global.
El tema de hoy es la digitalización y adultos mayores. No obstante, la digitalización es indispensable no solo para el envejecimiento de la sociedad, sino también para mejorar la productividad y revitalizar la economía. Con motivo de la pandemia, los esfuerzos para avanzar hacia una digitalización de la sociedad se han vuelto cada vez más importantes. En Japón, con el propósito de promover la digitalización de toda la sociedad, este mes se creó la Agencia Digital. Dicha agencia busca una sociedad digitalizada enfocada en los usuarios, en conjunto con los ministerios, las regiones y el sector privado con la meta. No dejar a nadie atrás. Digitalización amigable para la gente, para entregar la oportunidad de tener los beneficios de la digitalización a todas las personas, incluyendo los adultos mayores. A continuación, quisiera presentarles algunas iniciativas de Japón relacionadas con la digitalización orientada hacia los adultos mayores. Existen dos enfoques en estas iniciativas. El hecho de que aumentó el número de adultos mayores saludables es bueno, por lo que el primer enfoque es el uso digital para apoyar su participación social y que tengan una vida digna. El otro consiste en apoyar a los auxiliares y al personal de salud, ya que el envejecimiento de la sociedad conlleva una mayor carga para ellos. Según un estudio de 2020 en Japón, el 25% de las personas que se encuentran en el rango de edad de entre 60 y 69 años y el 57% de entre 70 y 79 años no usan smartphone. Se concluyó que muchos de ellos dudan en usar la tecnología digital porque es difícil operar los aparatos y no hay nadie cercano a ellos con quien puedan consultar. Por esta razón, se está promoviendo establecer un sistema de consultas para los adultos mayores, tal como la realización de un curso sobre el uso básico de un smartphone en la tienda, así como el trabajo conjunto de las comunidades y los gobiernos locales para crear la oportunidad de aprender sobre cómo realizar trámites administrativos en línea. Son algunos ejemplos concretos. Asimismo, se están llevando a cabo iniciativas en lugares de fácil acceso y con personas cercanas a ellos, donde se puede aprender sobre el uso básico de un smartphone y sobre los riesgos de la digitalización. La falta de trabajadores en la industria primaria, como en la agricultura y en la pesca, también es un desafío. Para abordar esto, el año pasado, Japón realizó esfuerzos para resolver esta materia usando el 5G. Por ejemplo, en agricultura, se realizaron experimentos demostrativos para manejar tractores automáticos a distancia utilizando tecnología inteligente y de 5G. Al montar una cámara de alta definición a un tractor, transmitir la imagen al centro de monitoreo remoto vía 5G y realizar el trabajo mientras se verifica la imagen del tractor que se mueve sin tripulante. De esta forma, se espera reducir la carga de trabajo. Por otro lado, en pesca, se realizó un experimento demostrativo para visualizar centros de cultivo de ostras bajo el mar utilizando drones marinos. Se envían las imágenes de alta resolución y datos obtenidos bajo el mar a los encargados en tierra mediante 5G. Mediante el análisis de dichos datos, se permite conocer detalladamente sobre el estado del cultivo en forma remota y se espera mejorar la productividad.
En cuanto al cuidado de los adultos mayores, existen diversos documentos para los trámites y los mismos funcionarios que los auxilian también deben realizar estos trabajos. Por ende, la alta carga de trabajo que tienen estos funcionarios es un gran desafío. A través de la digitalización y del aumento en la eficiencia del trabajo, se espera que se reduzca esta carga y así puedan disponer de mayor tiempo que sea destinado al cuidado directo de los adultos mayores. Con este fin, el gobierno está entregando apoyo para que los establecimientos que cuidan adultos mayores puedan introducir la digitalización. El desarrollo de tecnologías para apoyar el cuidado de los adultos mayores también es importante. Se están desarrollando diversos robots de asistencia para apoyar no solo la autovalencia y la comunicación de los adultos mayores, sino también para apoyar a las personas que colaboran en funciones como el traslado, vigilancia o para bañarse. El gobierno de Japón brinda apoyo tanto para el desarrollo y uso práctico de los robots, como para que los establecimientos puedan adquirirlos. Ahora quiero presentarles un traje robótico, HAL. HAL es un primer cyborg vestible o wearable cyborg del mundo que promueve la mejora funcional, la asistencia, la expansión o la regeneración de las personas que han perdido alguna de sus funciones corporales. Cuando la persona pretende mover su cuerpo, el cerebro transmite a través del sistema nervioso y de acuerdo a esta intención de movimiento una señal a los músculos, momento en el cual una señal de radio débil se filtra a la superficie del cuerpo. Esta señal es captada con un sensor pegado a la piel y permite realizar movimientos de acuerdo a sus intenciones. Esta tecnología ha comenzado a introducirse incluso fuera de Japón, como en Alemania, Estados Unidos y el sudeste de Asia. Se espera poner en práctica esta tecnología en una amplia gama de áreas, por ejemplo, en el apoyo de movimiento, en el rubro asistencial y médico, apoyo en el trabajo pesado, en fábricas sin actividades de reconstrucción en lugares donde ocurrió algún desastre natural. Afortunadamente, Japón y Chile han firmado un memorándum de cooperación sobre medidas para una sociedad que envejece y un memorándum sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Espero que al profundizar la cooperación en estos temas, con miras a hacer frente juntos a los nuevos desafíos del mundo actual, la relación de amistad entre nuestros países, que el próximo año cumple 125 años, se fortalezca aún más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Entonces ahora le vamos a la palabra a la Jimena Bogavil para finalmente pedirle al senador Guido Girardi. Y después hacer una ronda de preguntas en la medida que el tiempo nos lo dé. Jimena, por favor. Bueno, yo creo que lo primero que nosotros tendríamos que decir como personas mayores es gracias a la Caja de los Héroes, que nos invitó a trabajar con sus pensionados mayores, muchos de ellos de escasos recursos, a lo mejor incluso con bajos niveles educacional. Sin embargo, que intuían que era fundamental, ahora sí, derribar la brecha digital, porque si no iban a quedar por un buen tiempo separados de cómo estaba funcionando el mundo en la pandemia. Y por lo tanto, como en este caso había un beneficio tan concreto, el primero de los cuales, como bien dice
la encuesta fue la comunicación con los seres queridos durante todo este periodo de confinamiento, pero más allá de eso, con el aprendizaje, con entretenerse, con acceder, por ejemplo, en el caso de los prisioneros de la caja, a los beneficios que la caja tenía en modo presencial y que ahora estaban vía web. Entonces era tal el estímulo, era tal la necesidad, que aquellas personas que en algún minuto pensaron, esto ya no es para mí, o si he vivido toda mi vida sin la tecnología, bueno, se dieron cuenta que ahora sí o sí había que hacerlo. Y aquí cabe destacar el apoyo que tuvieron de su familia, de sus vecinos, también del gobierno, que junto con la Universidad Católica, ¿no es cierto?, aportó todos estos equipos de forma gratuita y adaptados. Es decir, toda la sociedad se movilizó para que estas personas pudieran. Y nosotros en el ejercicio que hicimos con los héroes digitales pudimos ver nietos que ayudaban a la abuelita, aprieta aquí abuelita, o señoras que aprendieron desde las camas del hospital donde estaban postradas, o vecinas que se juntaban porque una de ellas estaba teniendo la posibilidad y la quería compartir. Es decir, se produjo un aceleramiento de un fenómeno que sabíamos que venía, que era la necesidad de digitalizarse, y por lo tanto comprobó algo que es tan interesante, que cuando hay una amenaza concreta, como en este caso quedarse fuera de cómo estaba funcionando el mundo, y la solución está a la mano, las personas mayores lo toman. Era algo que no estaba claro y que yo creo que también, haciendo el paralelo que en el estudio sale con el cambio climático y otras amenazas, aquí también se demuestra que cuando como digo, hay una amenaza concreta y la solución está a la mano, el cambio cultural se acelera. Ya lo vimos hace un par de años con las bolsas plásticas, que fue así. Bueno, en este caso la digitalización de las mayores también fue realmente sorprendente. Y en ese sentido, yo creo que hay que agradecerle también particularmente a la universidad por haber hecho esta investigación, porque la mayoría del conocimiento circula en torno a las personas que requieren ser cuidadas. ¿Y cómo no? Tenemos que conocerlas, tenemos que conocer mejor a las personas que las cuidan, porque es toda una problemática emergente y creciente. Pero lo que hay muy poca investigación es sobre las personas que quieren autocuidarse. Y dentro de ese autocuidarse está el aprender. Y yo creo que en este caso fue tan fascinante el ejercicio que se hizo de poder ver cómo aprendemos los mayores. Y, por ejemplo, una de las cosas que nos dimos cuenta es que, dado que Travesía 100 está integrada por personas mayores, para personas mayores, que cuando existe un mentor mayor que pasó por la misma experiencia, que tuvo las mismas dificultades, que alguna vez dijo, yo ya no voy a poder, ese diálogo es el que produce la empatía y la comunicación necesaria para que la persona derribe el miedo y sí pueda. Y ahí vienen todos estos testimonios que tiene el documento, que es fascinante, sobre las personas que dicen, no vengan a decirnos de nuevo que los mayores no aprendemos porque nosotros venimos del telégrafo, ¿no es cierto? Y hoy día miren en lo que estamos. Entonces yo creo que el documento refleja un lado luminoso de la realidad, un lado luminoso también de la pandemia, y bueno, y vamos que se puede, ¿no? Porque yo creo que ahora hay que seguir empujando y esperamos que en las políticas públicas y en la conciencia de las empresas y de la sociedad civil nos unamos todos para remar al mismo lado, que es que las personas mayores no se queden fuera de la revolución digital. Gracias, Eugenia. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Senador, por favor. Bueno, primero agradecer a la universidad, a todos. Me parece muy interesante el estudio. Y uno debiera tratar de, por lo menos a mí, intentar de poner esto en contexto. O sea, lo que estamos viviendo no es más que un síntoma más de este fenómeno de metamorfosis del planeta que está ocurriendo, donde estamos avanzando rápidamente un cambio civilizatorio, un cambio de era. Está muriendo el mundo analógico, está quedando atrás el mundo analógico, que era un mundo maravilloso que fue creado por nuestros cerebros y gobernado por nuestros cerebros. Es decir, toda la historia de la humanidad hasta, yo diría, finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, fue un mundo de un desarrollo científico, tecnológico, cultural, económico, tal vez como nunca antes, y uno debería valorar eso,
porque a veces tenemos incertidumbre, pero hace algunos cientos de años atrás, recién, en una pandemia moría la mitad de la población del planeta. Hace no muchos años, antes de los años 40, si tú te pinchabas con una espina de la rosa, te daba una septicemia, no había antibióticos. Cuando no habían vacunas, un tercio de la población o más incluso fallecía. Y por lo tanto, estos cerebros de los seres humanos han generado logros gigantescos. Y crearon una civilización que yo creo que generó avance en todos los planos, en el avance de los derechos humanos, de menos violencia, de más democracia, de más crecimiento económico. Yo no tengo ninguna duda de eso. Pero hay un mundo que está extinguiéndose, que es lo que uno podría llamar la segunda revolución industrial del siglo XX, que era un mundo muy vertical, muy concentrado, muy centralizado de arriba hacia abajo, donde todo fluía de esa manera. Fluía el modelo económico de esa manera, las industrias eran verticales, y generaron instituciones verticales, generó un Estado vertical, generó políticas verticales, generó partidos políticos verticales, ideologías verticales concentradas, generó un pensamiento para la sociedad concentrado. De hecho, la inteligencia del siglo XX, creada por la sociedad, se hacía a partir del Estado. Ahí estaba radicada la capacidad de crear inteligencia para resolver los problemas, para gobernar. Y la gran intelectualidad estaba dentro de las instituciones del Estado en el siglo XX y parte del XIX. Ahí estaban los intelectuales, Neruda fue senador. En el mundo entero la gran intelectualidad estaba vinculada al Estado, a los partidos políticos, a los parlamentos, o a la tecnocracia que pululaba en torno a ellos, y generó una inteligencia centralizada, concentrada, vertical. Ese mundo está dejando de existir, y estamos en una deconstrucción de todo eso, que se ve acelerada justamente por esta nueva era, por esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial. Y eso está generando cambios de una envergadura y una profundidad gigantesca, porque por primera vez nosotros tenemos un cerebro que no está siendo capaz de controlar estas tecnologías y estas capacidades que ha generado. Por primera vez tenemos que en un plazo de 10 años, desde que se creó el Deep Learning, por ejemplo, el aprendizaje por reforzamiento en el año 2012, con Jan LeCun y Joshua Bengio, por ejemplo, por primera vez tenemos algoritmos que se pueden autoprogramar y que pueden aprender solos, y que generó un salto gigantesco en la inteligencia artificial. Nuestros cerebros hoy día están bombardeados por un proceso de transformación que nuestros cerebros no pueden procesar la inmensidad de datos que estamos teniendo. Y estamos viviendo un mundo a la velocidad de la luz. Cuando uno habla del mundo analógico, habla a una velocidad de 120 metros por segundo. Esa es la velocidad en que transcurren nuestros pensamientos en nuestras neuronas. Cuando uno está en Zoom, está en la plataforma digital, está a 300 millones de metros por segundo. Pero a una realidad que es una sociedad y un mundo como, yo siempre digo, yo me siento como en una nave traccionado por un hoyo negro a destino desconocido. Y es lo que nos está pasando. Pensemos que la inteligencia artificial progresa 100 veces de un año a otro. En 10 años más va a progresar 1.000.000 de veces de un año a otro. Y la gente de la Singularity University, Ray Kurzweil, dice que en el 2045 la inteligencia artificial va a ser 1.000 millones de veces más poderosa que la inteligencia de todos los seres humanos juntos. O sea, estamos en un proceso de transformación cambiante que recién está empezando. Ni siquiera podemos vislumbrar lo que esto significa. Entonces, eso está haciendo que todas nuestras instituciones, desde la manera de pensar, que es analógica, desde la manera de construir inteligencia para la sociedad, desde las democracias, es una inteligencia que se genera, que es lineal, que es analógica, que no es abarcativa, que no es compleja, no es una inteligencia distribuida, y las instituciones políticas y todas las instituciones responden a una era que ya no existe. Y entonces estamos en este mundo de incertidumbre, con una crisis gigantesca en la gobernanza de las instituciones democráticas que quedaron atrás, de los parlamentos que no están capacitados ni adecuados para ser contemporáneos a la velocidad de los cambios. Un consenso en una democracia demora 10 años en cualquier congreso del mundo, o muchos años, y los cambios tecnológicos son a velocidad gigantesca. Pensemos que la brecha entre la inteligencia artificial y los seres humanos se van a ir ampliando. Nuestros cerebros son iguales hace 40.000 años, y nuestra capacidad de memoria también. La capacidad de memoria hoy día de la inteligencia artificial se duplica cada 18 meses. En la era cuántica que va a empezar luego se va a duplicar cada segundo. O sea, vamos a tener brechas incontrarrestables.
yo creo que esto debiera generar una simulación de cómo podemos juntamente convivir con estos procesos de inteligencia artificial. Tenemos, yo le decía que en la era antigua, en la era analógica de nuestra prehistoria, diría yo, que quedó atrás hace pocos años, pero son muchos procesos que han pasado entre medio, porque hoy día en un segundo ocurre lo mismo que ocurría hace 100.000 años atrás de información. En el siglo XX el combustible era el petróleo y los motores eran los motores a combustión. Hoy día el combustible son los datos y los motores son los algoritmos. Y es interesante, ambos se extraen de nuestro cerebro. Y hoy día toda la estrategia geopolítica y de poder tiene que ver con quién controla los datos y quién desarrolla los algoritmos. Por eso yo digo que el campo de batalla del siglo XXI son los cerebros de los seres humanos, y por eso hay que protegerlos. Y toda la estrategia de la plataforma está para capturar los cerebros o capturar la atención para poder obtener los datos y poder desarrollar la inteligencia artificial. Pongo esto en el contexto, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial y esta era digital tiene, no hay que ser ingenuo, tiene cosas maravillosas, pero también tiene amenazas gigantescas. Así como tiene oportunidades gigantescas, tiene amenazas gigantescas. Cuando se creó la energía nuclear, habían oportunidades gigantescas y amenazas gigantescas. Y el embajador de Japón es testigo cómo se generó o se pudo crear un verdadero genocidio con Hiroshima y Nagasaki, un crimen a la humanidad gigantesco, inaceptable, porque se usó la energía nuclear para destruir. Bueno, esta tecnología, la inteligencia artificial, es millones de veces más poderosa en términos de los beneficios para la humanidad y las oportunidades para la humanidad, pero también desde el punto de vista de los riesgos. Aquí no hay que prohibir la inteligencia artificial, son sus usos. Y respecto a nuestros adultos y adultas mayores, lo mismo. Nuestro mundo va a entrar a la era digital. Y lo que estamos viendo de una penetración cada vez más importante, eso va a ser la realidad. Vamos a habitar un nuevo mundo. El mundo real va a quedar como un mundo para los ricos, para una élite, y la mayoría de los seres humanos vamos a habitar el mundo virtual, que va a ser un mundo donde vamos a desarrollar nuestra actividad de trabajo, de educación, de salud, cada vez más. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que tenemos un conjunto de derechos garantizados en el mundo real, derechos de todo tipo, derecho a la libertad, a la autonomía, a la libertad de expresión, pero cuando se entra al mundo virtual, ese mundo virtual no tiene ninguna garantía. Los mismos derechos que uno tiene en el mundo real se extinguen cuando uno entra a este mundo virtual. De hecho, si el cartero llega a mi casa y revisa la carta, yo lo puedo denunciar de violar la intimidad o violar mi privacidad, incluso se puede ir preso. Pero si Google revisa mi carta, saca los datos, me investiga, los utiliza, los vende, no tiene ningún castigo. Entonces, claro, hay una simetría en estos mundos que estamos construyendo. O, por ejemplo, si yo insulto a Eugenio, que no lo haría nunca, pero si lo insulto y lo agravio, puedo tener una sanción penal, pero si lo insulto a través de la red no tengo ninguna. Si un medio de comunicación hoy día emite un contenido de pornografía infantil, va a ser sancionado, incluso penalmente. Si lo hace la red, no va a tener ninguna sanción. En el mundo de la era real, del mundo analógico, existe una verificación de la verdad. Es un mundo que se construye sobre la verdad y sobre el respeto a la privacidad. El mundo virtual, el modelo económico, el modelo de mercado de la vida y el modelo cognitivo digital, justamente es todo lo contrario. Ahí prevalece la falsedad. Y prevalece la falsedad y la mentira, porque eso es lo que permite activar la atención de los seres humanos. La atención de los seres humanos está en la parte más primitiva del cerebro, que se llama el cerebro reptiliano. Y la verdad no activa la atención. La persona no presta atención a la verdad, pero sí la presta a los hechos polarizantes, extremos o a la falsedad. Por lo tanto, la red es una red de falsedad donde están en igualdad de condiciones lo que puede ser la opinión de un premio Nobel o lo que puede ser la opinión de un terraplanista, pero la opinión del terraplanista circula 10 veces más difunde que la del premio Nobel o del científico, sin una verificación de verdad. Entonces, para mí, el mundo digital tiene que ser usado en función de estos parámetros, parámetro ético. O sea, evidentemente yo quisiera que todos nuestros adultos mayores tuvieran todos acceso primero, porque si no, van a estar fuera del mundo.
y por tanto nosotros presentamos una reforma para que el Internet sea un derecho humano, para que sea un servicio básico como el agua, la luz, el alcantarillado, la electricidad, que haya velocidad mínima de Internet garantizada. Yo soy autor de ese proyecto de ley que no hemos logrado que se haga el reglamento, porque las personas pagan Internet, pero a las 10 de la noche pagan 80 megas y tienen 1 mega si es que tiene que haber calidad de servicio, tiene que haber infraestructura. Todo eso es muy importante. Y luego hay muchas cosas que son fundamentales para nuestros adultos y adultas mayores. Todo lo que es salud, por ejemplo, todo lo que es el monitoreo permanente. Imagínense si tuviéramos una ficha médica digital, que estuviera, incluso que fuera subcutánea o que estuviera en la cédula de identidad, nos ayudaría tanto. Imagínense que hoy día una paciente del Hospital Sotero del Río va al Hospital Sotero hoy día, en la mañana, y tiene que esperar 6 horas para que le den la receta médica, y al otro día tiene que esperar 6 a 8 horas para que le den los medicamentos. En la era digital es un absurdo, los medicamentos deberían llegar a la casa. Si uno hoy día compra cualquier cosa, lo pide y un delivery te llega inmediatamente o te llega mañana. O sea, es decir, hoy día no hay ninguna razón para no tener sistemas que ayuden a nuestro mundo de adultos mayores y adultas mayores a resolver problemas de trámite, de salud, de telemedicina. Podríamos tratar mucho. La atención primaria ya no tiene que ser en el consultorio, tiene que ser en la casa. Tenemos todos los parámetros con una pulsera para que una persona pueda monitorear sus latidos cardíacos, su presión arterial. Yo le puedo hacer hasta un electrocardiograma en la casa, tranquilo, se lo puede hacer ella misma. Y incluso existen algoritmos que se lo van a analizar y nos van a avisar si tiene algún problema, si se cayó, si tuvo un accidente vascular, si tiene un aumento de temperatura. Podríamos tener un monitoreo de temas de salud que son muy, muy importantes. Ahora, ahí está evidentemente todo el tema del control de los datos. Hoy día con Rafael Yuste, el director mundial del proyecto BRAIN, nosotros estamos trabajando en una reforma constitucional que ya se aprobó para establecer un nuevo derecho humano, porque esto va tan rápido. Yo le decía, el campo de batalla, el futuro es el cerebro, son los cerebros de los seres humanos, por lo tanto hay que protegerlo. Ahí está el poder, esos son los pozos petroleros. Y tuvimos que hacer esto porque ya existen neurotecnologías directas que pueden leer los pensamientos, las emociones, o poner dentro de los cerebros pensamientos y emociones y cambiar el cerebro, cambiar la plasticidad neuronal. Es decir, esto ha llegado a tal punto que hoy día uno podría poner historias de vida dentro de un cerebro de una persona que nunca vivió y cree que las vivió, o odios y pasiones que cree que son propias y son producto de diseño. Pero eso también puede servir para tratar el Alzheimer, las patologías neurodegenerativas, las demencias. Pensemos que mostraban ahí que vamos a tener en el año 2050, se decía un 32% de la población que va a ser adulta mayor. O sea, estamos hablando de 7 millones de personas. Vamos a tener una cantidad gigantesca de personas con Alzheimer. Ya se estima que al 2050 vamos a tener más o menos 600.000 a 1 millón de chilenos con Alzheimer. Bueno, estas neurotecnologías podrían tratar el Alzheimer, reponerle las emociones, los recuerdos, las historias familiares a las personas, pero cuidado, o sea, con esa misma tecnología puede alterar o atentar totalmente contra el libre albedrío, la autonomía y la libertad de los seres humanos. Entonces, a mí me parece que no podemos mirar esto de manera graciosa. Estamos jugando con una tecnología de un poder gigantesco, de un poder para el bien o un poder para el mal. Entonces, a mí lo que me parece es que tenemos que alfabetizar, tenemos que educar, pero por ejemplo, yo no soy partidario de que las personas sean sometidas a la inteligencia artificial para aspectos que tienen que ver con dimensiones intelectuales o emocionales. Toda la evidencia científica demuestra, y se los puedo poner de esta manera, para no hablar de adultos mayores solamente, nuestros niños y niñas, adolescentes, están pasando 6 horas 40 todos los días en las pantallas. 6 horas 40 pasadas en pantalla. Hoy día primero hay una adicción. Hoy día está demostrado que las pantallas generan adicción, generan mecanismos adictivos, igual que las máquinas de juego, hacen que las personas tengan una compulsión a mirar la pantalla y a buscar los me gusta, los retweets, porque además nosotros estamos cableados neurobiológicamente para tener estatus, porque el que tenía estatus, un ancestro nuestro hace millones de años, y derrotaba a otro macho, tenía más acceso a la comida, más parejas sexuales, y libera dopamina. Bueno, hoy día el estatus y la popularidad libera dopamina entonces con los me gusta, con los retweets, con los nuevos amigos. Estamos todos cableados, adictos a la dopamina, buscando los retweets, los me gusta. Lo mismo que la información. En el pasado, un ancestro nuestro, si veía una huella gacela o león, era la diferencia entre la vida y la muerte. Y para sobrevivir, nuestro
cerebro está cableado para buscar información, y toda la información, no importa, toda, porque libera dopamina, y hoy día somos adictos a la infoinformación, pero una información que nuestros cerebros no son capaces de procesar, y finalmente es una desinformación. Estamos viviendo una era de desconocimiento en esta infodemia de información, porque como además no hay certificación de la información, no hay validación de la información. En el siglo analógico, en la era analógica, estaban los periodistas, los intelectuales que establecían la veracidad. Hoy día no hay nadie. Vale lo mismo la mentira, como decía yo, que la verdad, y por lo tanto la mentira fluye mucho más rápido en la red social porque es parte del modelo económico, como ahí funciona. Justamente el tráfico y las interacciones son los que dan el valor económico, entonces todos los algoritmos están programados para intervenir en nuestra información para privilegiar aquellas que son falsas, polarizantes, descalificadoras, porque las de veracidad no fluyen ahí. Entonces, a mí me parece que es muy interesante e importante mirar esto en este concepto y entender que, yo le decía esto a los adolescentes que pasan 7 horas 40 en una pantalla, ojalá que no le ocurra lo mismo a nuestros adultos mayores, que su manera de acercarse a esto sea hoy día como lo están haciendo, para comunicarse, para hacer trámites, pero no para terminar siendo adictos y para que les termine robando la vida. 6 horas 40 de tiempo en un adolescente es un robo del tiempo a actividades que son fundamentales, a estudiar, a tener interacciones humanas, a hacer actividad física. Está totalmente demostrado que una persona que pasa más de media hora en las redes sociales o en la pantalla tiene graves secuelas en materia psicológica, en materia emocional, en materia intelectual. Estamos en una simplificación del humano. Cuidado, esto es muy grave, esto puede llevar a una reducción del humano en esta voracidad, en esta adicción a las plataformas y no en un crecimiento humano. Entonces, el punto es cómo convivimos con la inteligencia artificial y cómo lo usamos para un aprendizaje. Nosotros necesitamos interacciones humanas, no interacciones digitales. De hecho, el aprendizaje, y un ejemplo que está establecido en muchos estudios, si un niño, por ejemplo, estudia con un profesor de carne y hueso, delante de él tiene un nivel de aprendizaje. Si ese mismo profesor, el niño lo ve en un video, aprende un porcentaje muy inferior a que si lo ve de manera, en una dimensión real. Los seres humanos necesitamos interacción. Y una de las maneras de prevenir justamente el Alzheimer y de prevenir todos estos problemas de demencia y neurodegenerativo son las interacciones humanas, la actividad física, el vivir sano. Y cuidado, el someter a un adulto mayor, como algunos piensan, que quede enclaustrado dentro de una red social y que se entretenga en el Internet y que le robe el tiempo a actividades fundamentales de interacción humana, de conversar, de querer, de encontrarse con amigas y amigos, puede ser el peor daño que le podemos hacer a un adulto mayor. Entonces, yo justamente creo que esto hay que regularlo, creo que tenemos una tremenda oportunidad gigantesca, pero cuidado, esta tecnología es la más poderosa que el ser humano ha creado y el ser humano no la controla. No la controla, ningún cerebro humano es capaz de procesar la inmensidad de datos. Cada vez estamos viviendo un proceso de sustitución. Antes, en la era analógica, en el humanismo liberal, cada ser humano era el que mejor sabía por quién votar, qué pareja elegir, qué arte ver. Hoy día cada vez más son los algoritmos que nos están reemplazando, que deciden por quién votar, Cambridge Analytica, pero piensa en una sola cosa, 40% de los americanos eligen su pareja por Tinder. O sea, qué increíble que los seres humanos le hayamos delegado a una máquina lo más importante en la vida, que es el amor. Y el amor, cuando se transforma en una optimización matemática, ya estamos en un proceso muy complejo de optimización del humano, y tal vez eso, un humano optimizado deja de ser humano. El ser humano requiere imperfección, requiere de silencio. Estamos cableados y estamos concentrados todo en la inmediatez, en la respuesta inmediata. Estamos traccionados hacia eso, porque las redes sociales te incentivan hacia eso, y termina uno viviendo, cuando está fuera de la red social, de la misma manera. Vive de manera polarizada, vive de manera reactiva, y la reflexión, lo dice muy bien Byung-Chul Han, requiere de tiempo, requiere de silencio, requiere de privacidad. Hoy día todo es transparente, no hay privacidad. Y si no hay privacidad, cuidado, la privacidad es el continente que a uno le permite generar una identidad. Y si se rompe la privacidad, se rompe la membrana que te separa del resto, donde tu yo se separa del resto de los yo. Entonces, estamos viendo procesos también en el plano psicológico, en el plano social, que son muy complejos, y yo creo que tienen que ser abordados con mucho más profundidad. Pero, ¿a qué voy? Yo creo que en la inteligencia artificial está la mayor oportunidad de la humanidad.
No vamos a sobrevivir en la humanidad, no podemos enfrentar el futuro, ni enfrentar el cambio climático, ni saber el origen del universo, ni poder alimentar a los 7.500, 8.000, 9.000 millones de habitantes que vamos a tener en el 2050, perdón, 9.000 millones de habitantes, si somos optimistas o más, 9.000 millones de habitantes en 2050, transportarlos, vestirlos, que tengan espacio de ocio si es que no hay inteligencia artificial. Pero también es nuestra mayor amenaza. Ya la inteligencia artificial va a reemplazar la mitad de los empleos al año 2030. Van a desaparecer, van a ver seres humanos económicamente inútiles. ¿A qué van a dedicar su tiempo? ¿Los vamos a recluir en las redes sociales para que se simplificen? ¿O finalmente van a tener un tiempo, ese tiempo libre va a ser un tiempo para la lectura, para el pensamiento, para la filosofía, para la música? Son cosas distintas. El cerebro se atrofia. Hay una experiencia con esto que lo termina muy interesante de los taxistas del hombre. Y antes que existiera Waze o de que existiera GPS, se sabían miles de calles y tenían en el cerebro, una parte del cerebro que se llama el hipocampo, que tiene que ver con la memoria de gigantesco, en relación a otras personas que no hacían esa actividad. 10 años después de usar GPS y Waze, se había atrofiado totalmente el hipocampo. Entonces, cuidado que los seres humanos, cuando los sacamos de sus actividades y los dejamos como larvas alimentadas a través de una renta básica para que estén conectados y además adictos a las redes sociales, puede ser la duración total del humano y el reemplazo del humano. Yo creo que estamos frente a grandes desafíos y me parece que esto sí requiere una reflexión mayor, sí requiere que establezcamos regulaciones al uso de esta tecnología, de esta neurotecnología, el uso de las plataformas, y que garanticemos siempre, porque hay que usarlas, pero garanticemos siempre que van a ser para fortalecer al humano, fortalecer su libertad, su autonomía, y para fortalecer su complejidad, y no para simplificar al humano y para terminar con esta dimensión del humanismo. Yo creo que hay una confrontación entre lo que yo llamo el transhumanismo, que es la lógica de Silicon Valley, de Google, de Facebook, de las plataformas chinas, que son transhumanistas, porque están por la superación del humano. De hecho, Ray Kurzweil, el jefe de inteligencia artificial de Google, dice: el ser humano es un algoritmo biológico, pero está obsoleto, tiene que ser reemplazado. Por eso que él plantea que en el 2045 tenemos que traspasar nuestro cerebro, nuestras conciencias a una máquina, porque las máquinas son perfectas y el cuerpo humano es imperfecto, según él. O si ustedes leen a Peter Thiel, que es el creador de PayPal, uno de los personajes más influyentes de Silicon Valley, tal vez el principal gurú intelectual, que tiene un libro muy interesante donde plantea esto, se llama De Cero a Uno, dice: no tiene que haber sociedad, no tienen que haber leyes, no tiene que haber Estado, solo la tecnología, y la tecnología incompatible con la democracia. Y solo la tecnología nos tiene que regir. Y además dice: somos monopolistas, no creemos en el mercado, el ganador se lo lleva todo. Pero volvamos a lo que yo les decía: los derechos no se pueden extinguir, tienen que ser en la tierra como en el cielo, tienen que ser universales. Y un ciberespacio, que es el lugar que vamos a habitar sin reglas, quiere decir que un mundo sin sociedad, con una asociedad. Y yo quiero vivir en sociedad, y yo soy partidario de lo que yo llamo el humanismo digital, y ese humanismo digital es el que tenemos que defender frente al transhumanismo. Entonces, cuando discutamos esto de cómo va a ser la digitalización de nuestros adultos y adultas mayores, van a vivir toda la digitalización, van a tener que entrar todos. Nadie se va a poder quedar afuera porque va a estar fuera del mundo. Pero ese mundo no da lo mismo como se viva. Y yo lo que creo es que nosotros estamos actuando con cierta candidez, con cierta ingenuidad, y no estamos haciendo lo que se debe, y justamente hacer que dentro de este mundo que vamos a habitar no sea la ley de la selva. Cuando no hay leyes, regulaciones, es la ley de la selva, es la ley del más fuerte. Tenemos que hacer que en ese mundo también exista sociedad, también existan derechos humanos, y que los mismos derechos que tenemos en el mundo real sean y persistan en este mundo virtual. Muchas gracias, señor Girardi. Bien, no tenemos mucho tiempo y quiero cumplir con el propósito de poder, ¿cómo se llama?, que ustedes puedan responder algunas preguntas. Así que me gustaría comenzar con el embajador, que es básicamente lo siguiente. Lo que vemos hace no más de un mes, en Japón se celebró el Día del Respeto del Adulto Mayor, ¿no es verdad? Creo que en el mes de septiembre. Y en ese sentido, mi pregunta es: ¿hasta qué punto la preocupación de incorporar a los adultos mayores en el Japón es el resultado de una cultura
ya en donde el adulto mayor, el anciano, es centro o parte fundamental de ella, o simplemente el resultado del desarrollo tecnológico o demográfico y que por lo tanto las políticas públicas del Japón se orientaron a resolver un problema. Me gustaría que se refiriera un poco a eso. No estamos escuchando muy bien y nos están llegando... Ahí sí, ahí sí. Ya, ahí sí, ya, ok. Más cerca, por favor. ¿Me escucha? A ver, de nuevo, por favor. ¿Me escucha? Ahí sí. Ahí sí. Entonces, la expectativa de vida en Japón es más de 80 años. Y desde la antigüedad, digamos, Japón tenía la cultura de dar mayor importancia a los ancianos. Y todavía sigue la tradición de dar la importancia a la sabiduría que tienen los ancianos. Y en cuanto a la tecnología digital o infraestructura digital, Japón es uno de los países que han tenido mayor avance del mundo. Pero el problema está que en comparación con Chile, de lo que estaban hablando delante, los ancianos japoneses, digamos, tienden a no usar mucho la nueva tecnología. Por ejemplo, en caso de Japón, en muchos pueblos, que sean pueblos chiquitos, hay al menos un médico y los ancianos están siempre cerca de ellos y conversan directamente de los problemas de salud que pueden tener, etc. Entonces, en esa vía, digamos, se mantienen saludables. Entonces, se ocupa mucho como centro de comunicación. Entonces, tecnología en sí para realizar la telemedicina existe y perfectamente se puede introducir, pero los mismos ancianos no lo quieren usar. Entonces, el gobierno de Japón está intentando que los problemas pequeños de salud lo vean el médico de su médico cabecera, digamos, y cuando hay algunos problemas muy serios o enfermedades muy graves, utilizar la telemedicina. ¿Con eso respondo la pregunta? Por cierto,
Por cierto, sí, que básicamente entiendo el planteamiento, o sea, no es un asunto, hay una coyuntura ahí que avanzar. Jimena, tú has tenido amplia experiencia en programas y estás involucrado bastante en eso, y bueno, acá hay una pregunta que la voy a sintetizar, que un poco tiene que ver también con los estudios que ha hecho CIPEN y lo que se han hecho en otros países, España hay un ejemplo, que en el fondo muestran que las personas mayores pueden, están dispuestas, ¿no es cierto?, a conocer, a aprender, ¿no es cierto?, estas nuevas prácticas. Pero muchas veces, y algo lo mencionaba el embajador, tiene que ver con las actitudes y las restricciones del ambiente. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de los programas de inclusión digital que existen a este respecto, lo que has estado haciendo tú o has estado participando. Bueno, yo creo que lo más interesante aquí es, como tú bien dices, la actitud con que las personas mayores están enfrentando esta posibilidad de digitalizarte. Y asumiendo el punto inicial de que la pandemia aceleró algo que iba a tomar mucho tiempo, y entendiendo que las personas mayores vamos avanzando, ¿no es cierto?, hacia el fin de la vida en un minuto dado, demográficamente, y se iba a resolver el problema, porque las siguientes generaciones vienen digitalizados. Pero con la pandemia entonces obliga a tomar esta decisión, sí o no, me subo a esta ola. Y aquí es interesante cuando tú le preguntas por qué fue lo que más ganaste con estos procesos de alfabetización, te dicen, mira, lo más importante para mí fue recuperar mi autonomía, porque a partir del confinamiento obligatorio yo tuve que depender y pedir ayuda para todo. Y eso evidentemente me fue menoscabando en mi dignidad. Entonces la posibilidad de, dado que cambió el mundo y que la manera de funcionar era digital, no me quedó otra, porque si no me sentía un cacho permanentemente molestando a la gente que yo quería. Eso como un punto. Ahora, cuando le preguntamos en estos minutos, ¿cuál es tu opción? Pensando que hoy día ya podemos elegir presenciales, no presenciales o híbridos, la respuesta fue clarita y con de mucha sabiduría. Uno puede discutir si todas las personas mayores somos sabias, pero en este caso así fue. En cuanto a las relaciones humanas, lo que decía el senador, nadie se pierde que los abrazos son los abrazos. Y que ver a una persona evidentemente te produce una emoción distinta que verla a través de pantalla. Por lo tanto, en todo lo que tenga que ver con los afectos, lo queremos presencial. Y eso fue lo que más nos dolió, ¿cierto?, en los tiempos del confinamiento obligatorio. Pero en cambio, en todo lo demás, que es más bien operacional, las personas ahora que tienen la posibilidad, por ejemplo, nosotros preguntamos si los cursos, los talleres, las compras, los trámites, ahí la respuesta es tajante, porque las ventajas de operar a través de la virtualidad son demasiado grandes. Entonces, no solamente te sientes parte, y por lo tanto, como yo decía, recuperas tu dignidad de haberte quedado atrás, sino que además están evidentemente más grato y más seguro y más rápido y más económico. Gracias, Jimena. Oye, tenemos bastantes preguntas y nuevamente a Jorge Hernández, Nicolás Stark, Nicolás Castillo, Juan Pinilla y bueno, y otros más, y otros que me han llegado por otras vías. Les pido disculpas si no voy a poder abordarlas todas, dado el avance de la hora. Guido, senador Girardi, usted ha hablado de esta brecha, ¿ya? Usted mencionó esta brecha digital. Aquí hay varias preguntas que se le hacen, ¿no es cierto?, sobre, bueno, en relación a las políticas públicas, este avance de unos países por sobre otros. ¿En qué estamos en nuestro país? ¿Estamos tomando conciencia de ello? ¿Por lo menos algún proyecto de ley al respecto? Bueno, primero, nosotros hoy día lanzamos la Estrategia de Inteligencia Artificial de Chile, que la empezamos a trabajar con la Comisión del Futuro, convocamos a todas las universidades, a muchas, elaboramos junto a todos los expertos durante un año de trabajo, fue todo el año 2019, lo que se llamó la Estrategia de Inteligencia Artificial Chilena. El presidente Piñera se la presentamos, creó una comisión de gobierno con el mismo equipo que había trabajado con nosotros, y hoy día se lanzó esa estrategia. Y yo creo que los países que no tengan estrategia de inteligencia artificial van a estar fuera del mundo.
Pero eso también no es solamente de voluntad, es también infraestructura, es también desarrollar justamente el acceso y establecer estas regulaciones. Y por lo tanto yo creo que Chile está empezando, pero tenemos un problema geopolítico. Cuando yo hablaba de que los datos son el poder del futuro, Chile no tiene datos, y no los tiene Latinoamérica. Por primera vez Europa está fuera de la geopolítica. Hoy día la geopolítica es los que tienen los datos, que son las plataformas americanas versus las plataformas chinas. Por eso que la Tercera Guerra Mundial, que ya empezó Huawei contra Google. Por eso cuando venía Pompeu, que Trump lo mandaba a Chile, venía para que los chinos no ingresaran al 5G. ¿No? Porque esa es la geopolítica. Entonces, nosotros también tenemos que entender que a Latinoamérica se tiene que unir con Europa, porque si no, no tenemos por dónde. Y los que controlen los datos y controlen monopólicamente la inteligencia artificial van a ser dueños del futuro. Entonces tenemos desafíos geopolíticos y las brechas son gigantescas. Solo les quiero poner un ejemplo para que ustedes están en la universidad, están formando gente, están formando profesiones. Muchas de las que están formando no van a existir en el 2030 y otras que van a existir no las estamos formando. Por ejemplo, formar un radiólogo, un médico imagenólogo. Normalmente tú tienes un especialista, un imagenólogo, cuando cumple 30 años, porque sale a los 18, 19 años de la universidad, son 7 años de estudio de medicina, y por lo menos son 5 años más para llegar a ser un especialista en imagenología. Hoy día, un algoritmo, en 2 horas, con el Deep Learning, puede formar un imagenólogo mejor que cualquier ser humano, con 99% de acierto en imagenología versus 69% de los mejores médicos imagenólogos. ¿Cómo vamos a enfrentar esa brecha? Entonces, lo mismo sucede en la oncología. Ya los algoritmos tienen un nivel de diagnóstico en oncología mucho mejor. Si yo tuviera que operarme, no lo haría ya con un operador humano, lo haría con un operador robótico. De hecho, si uno se tuviera que operar de próstata, ojalá que no, yo lo hago con el robot de Da Vinci, de ninguna manera, porque es mucho más preciso. Entonces, yo también creo que tenemos que poner todos estos temas en la discusión, que son muy importantes. Ahora, del punto de vista de nuestros adultos mayores, todos vamos a tener que habitar este nuevo mundo. Y vamos a tener que formar, y como dice Jimena, claro, las próximas generaciones, ya cuando yo y tú lleguemos a ser adultos mayores, que nos falta poco, ya vamos a venir un poco más formados. Pero yo creo que es muy importante es hacer la separación. La inteligencia artificial no puede reemplazar la dimensión humana, las interacciones humanas, porque eso fragiliza al humano, lo debilita, lo simplifica. Y nosotros no necesitamos seres humanos simplificados y todo el poder a las máquinas. Entonces, la interacción humana es lo que tenemos que preservar a toda costa y lo que se está perdiendo. Y eso es muy importante, porque una sociedad sin interacción humana es una sociedad con menos nivel intelectual, menos nivel emocional, es una sociedad polarizada. Recuerden que además las redes sociales nos separan, nos fragmentan, rompen la sociedad, la personalizan en grupos de iguales. Y esos grupos de iguales se van autorreafirmando. Si eres vegetariano te pones vegano, si eres de izquierda te pones de extrema izquierda, y lo que está pasando en la sociedad es una balcanización de la sociedad. Es un mundo que, cuidado, la sociedad, que para mí es el mayor avance de la humanidad, porque la sociedad es el cemento que permite la convivencia de los distintos, hoy día está en cuestión su continuidad, porque la era digital, así como está, que está balcanizando, que está polarizando, que está generando una discusión, un debate de lo público en las redes sociales, donde la falsedad, donde la indignación, donde lo polar, donde lo extremo es lo que gana, cuidado, o sea, nadie dice que nuestra sociedad, que yo diría es el mayor avance que ha tenido la humanidad, se va a preservar, y yo creo que la sociedad como ente es fundamental para el futuro. Entonces, nuestros adultos mayores tienen que ser parte de la vida en sociedad y no fragmentarse, seccionarse, aislarse. La red digital aísla, separa. Tú estás conectado pero solitario. Eso no nos sirve. Y por lo tanto aquí hay un desafío gigantesco en la manera en que vamos a habilitar a nuestros adultos mayores, no a lo mismo, para vivir en esta nueva era digital. Muchas gracias, senador. Mira, desgraciadamente el tiempo se me está acabando. Yo lo que voy a hacer, o sea, hay varias preguntas, si me lo permiten, embajador, Jimena, senador, si yo les pudiera enviar estas preguntas, hay varias acá, y se las envío, y bueno, nosotros nos encargamos de entregárselas posteriormente a los
a las personas que aquí la están haciendo. Hay una que tiene que ver sobre, bueno, las tecnologías médicas, los sistemas de evaluación en Japón, al senador Girardi sobre la comisión. Así que, perdón, ¿alguien está hablando? ¿No escuché bien? Y a Jimena también sobre, ¿quieren saber un poco más lo que estás haciendo, Jimena? Les encantaría saber más de tu programa, si se puede difundir un poco más. Así que, nuevamente, muchas gracias. Realmente estamos muy agradecidos por la participación de ustedes y también del público, tanto aquí como a través de MOL TV. Así que, muchas gracias y nuevamente esperamos poder tener otra oportunidad de poder estar con ustedes. Hasta luego.